Vayan abriendo sus Biblias, hermanos, en Marcos 6. Este es el título que nos corresponde el día de hoy. El texto más bien que nos corresponde hoy es Marcos capítulo 6, versículos 30 al 44. Amén, hermanos. Y hoy continuamos en el Evangelio de Marcos. ¿Sí? ¿Sí recuerdan? ¿Quién tiene aquí memoria fotográfica? ¿Sí recuerdan lo que vimos hace 8 días? ¿Recuerdan? Bueno, hoy continuamos en el Evangelio de Marcos y este Evangelio continúa después de un relato que vimos el domingo pasado precisamente de la aparente debilidad del reino de Dios ante los ojos del mundo, ¿no? Y me encantó esto que leí en un comentario precisamente de Marcos, de lo que vimos hace 8 días. Herodes y Herodías, ¿ya recordaron más o menos qué vimos hace 8 días? Y esto fue lo que yo leí, este comentario que vi. Dice, Herodes y Herodías pueden haber recibido la cabeza de Juan el Bautista en un plato, pero nuestro Señor recibió el alma de Juan en los cielos, por toda la eternidad. Juan perdió su cabeza, es cierto, ¿sí? Pero Herodes y Herodías perdieron su alma. A final de cuentas, no existe ninguna duda sobre quién ganó, hermanos, ¿cierto? ¿Y quién perdió en esta historia? ¿Quién ganó y quién perdió? Juan es el vencedor, Juan es el victorioso, no Herodes ni Herodías, ¿sí? Y mis hermanos, nuestras vidas, con esto entendemos que nuestras vidas le pertenecen al Señor. Nuestras vidas le pertenecen a Dios. Y nosotros debemos estar dispuestos a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos sin importar las consecuencias. Y esa fue la lección más importante de hace 8 días. ¿Sí? Hoy hablaremos de un milagro que muy seguramente ustedes han leído y han escuchado o han estudiado. Y de todos los milagros que hizo el Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal, este es el único, aparte de su resurrección, claro está, que fue incluido en los 4 evangelios. ¿Sí? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ellos entendieron que este milagro era importante. Era tan importante que ellos debían darlo a conocer a sus lectores. ¿Sí? Y aunque cada uno de los evangelistas presentan la historia desde perspectivas diferentes, es la misma historia. Y el énfasis de la narración es distinto en casi todos, ¿no? Tanto como en Mateo como en Lucas nos muestra el poder de Cristo en acción al alimentar una multitud tan numerosa. Yo creo que ya se están dando una idea de qué milagro estamos hablando, ¿sí? Con apenas 5 panes y 2 peces en el Evangelio de Juan. Por el contrario, en el Evangelio de Juan, que es un poco más teológico, de los 4 evangelios, el milagro sirve de preámbulo. Juan lo apunta como el milagro que va dirigido, ¿no? Como preámbulo a la revelación de Cristo como el pan de vida, que ha descendido del cielo para dar vida eterna a todos los que en Él creen. Pero Marcos, que es en el evangelio que estamos nosotros estudiando durante varios domingos, Marcos añade algunos detalles, hermanos, que no se encuentran en ninguno de los demás. Son detalles que nos permiten ver en la historia en una forma más clara que los demás el corazón amante, el corazón bondadoso, el corazón compasivo de nuestro Señor Jesucristo detrás de este milagro. Eso nos deja ver Marcos. Son detalles, pinceladas, ¿no? Como aquel pintor, son pinceladas, destellos gloriosos que nos dejan ver el corazón, la compasión, la bondad de nuestro Salvador. Amén. Y por esto hemos titulado el día de hoy nuestro sermón, Nuestro Salvador compasivo y suficiente. Ese es el título que le dimos el día de hoy. Y hay muchas teorías en el mundo que se han levantado para tratar de explicar estos milagros desde una perspectiva racional y terrenal, ¿no? En el mundo cuestionan mucho este libro, ustedes lo saben, y todos estos intentos de explicar la alimentación milagrosa de estas personas, este milagro en sí,
de la alimentación de una multitud de personas por Cristo no representa nada más que la incredulidad, ¿no? Todos estos intentos de tratar de explicar racionalmente y lógicamente qué fue lo que pasó allí, solamente apuntan a la incredulidad del hombre, ¿no? La incredulidad en el corazón del hombre. El Señor es capaz de hacer cosas asombrosas porque Él es Dios, ¿no? Y lo que es imposible para el hombre, ¿para quién es posible? Para Él, para Dios. Y los milagros no se pueden explicar racionalmente. Recordemos cuál fue el primer milagro que realizó Jesús. ¿Quién me dice cuál fue el primer milagro que realizó Jesús? Muy bien, hermana, muy bien. Lee la Biblia regularmente. Muy bien. Recordemos que el primer milagro que realizó Jesús fue el convertir el agua en vino. Y por eso podemos suponer que sus discípulos ya habían visto en Jesús, ellos sabían el poder que habían en el Señor, en su Maestro. Ellos ya habían visto la soberanía de su Maestro sobre los alimentos y los elementos naturales. Ellos fueron testigos, ¿cierto? En este primer milagro del Señor cuando convirtió el agua en vino. ¿Por qué? Porque los milagros no se pueden explicar racionalmente, porque los milagros son sobrenaturales, ¿cierto? Entonces esta historia nos recuerda, estamos haciendo como una introducción a lo que vamos a ver hoy, pero esta historia nos recuerda que el Evangelio siempre será ofensivo al hombre natural y racional, porque el mundo actúa naturalmente y racionalmente. Y esto nos da una lección, una primera lección, que el Evangelio siempre será ofensivo al hombre natural y al hombre que actúa racionalmente. Como bien señala Paul Tripp, el Evangelio te lleva a pensar cosas sobre ti que tú no vas a querer pensar acerca de ti mismo. Eso nos lleva al Evangelio. Nos lleva a pensar cosas de ti que no voy a querer escuchar. El Evangelio es una ofensa porque el Evangelio te hace ver que tú no eres el centro del universo. Porque tenemos naturaleza egocéntrica, egoísta. Y el Evangelio es una ofensa, es una cachetada para nosotros porque nos tumba esa verdad que hay dentro de nosotros, que somos el centro del mundo, que todo gira alrededor nuestro. El Evangelio te hace ver las cosas que no son como tú quieres que sean. El Evangelio te dice que no te pertenecen, ¿no? El Evangelio te enseña que el pecado que tienes dentro de ti es un enemigo contra el cual no puedes luchar en tus propias fuerzas. Eso nos muestra el Evangelio. El Evangelio lleva al hombre a eso. El Evangelio nos lleva a entender que no podemos luchar contra ese pecado que llevo dentro en mis propias fuerzas. Y no pensemos ni por un momento que los creyentes están exentos de reaccionar mal a la ofensa del Evangelio. Muchas veces aún el creyente, el que está dentro de la iglesia, se ofende con el Evangelio. Porque el Evangelio todo el tiempo nos está mostrando la condición pecaminosa de nuestro corazón. ¿Qué dice Romanos 19? La fe salvadora consiste en confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Entonces la Biblia está llena de milagros de principio a fin. Ustedes saben, hermanos, que la Escritura es verdadera, es nuestra autoridad, ¿sí? No hay motivos para dudar de que estas cosas realmente ocurrieron. Y con estas cosas en mente, vamos a dar inicio, vamos a las Escrituras, porque ellas son suficientes, ellas son nuestra autoridad. Entonces vamos a leer Marcos 6, capítulo 6, versículo 30 al 44. Acompáñenme a esta lectura. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Entonces leemos la palabra del Señor. Dice, los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Y él les dijo, vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco. Porque había muchos que iban y venían y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario
apartado, pero la gente los vio salir y muchos los reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando ya era muy tarde, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Denles ustedes de comer, les contestó Jesús. Y ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan y vean. Y cuando se cercioraron le dijeron: 5 panes y 2 peces. Y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Todos comieron y se saciaron. Recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. Hasta ahí vamos. Amén. Esa es la palabra que tenemos el día de hoy. Versículo 30. Iniciemos, hermanos. Acompáñenme y démosle desarrollo juntos al tema del día de hoy, que podamos salir de este lugar con nuestras mentes y corazones transformados por la palabra. Versículo 30, aquí se nos dice que los apóstoles se reunieron alrededor de Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y habían enseñado. Y a partir del momento en que los discípulos fueron designados como apóstoles, ustedes recordarán, hermanos, que en el capítulo 3, que lo vimos unos domingos atrás, es aquí donde regresan junto a Jesús después de ser enviados a predicar. Recuerdan que esa comisión que Jesús entrega a los discípulos y los envía a predicar, y llega también el momento de hacer un balance, ¿no? Hacer un balance como una evaluación, ¿no? de cómo les fue, ¿no? en ese primer servicio que estaban teniendo, en esa primer misión que ellos emprendieron. Y después de ser enviados a predicar, llega este balance, su primer balance de su primera experiencia misionera por sí mismos, por lo que cuentan a Jesús, lo que habían hecho y enseñado, y lo que realmente alcanzaron. Realmente, hermanos, no queda registrado una referencia alguna específica de esta conversación, pero sí se resalta, mis hermanos, que los 12 sintetizan la descripción de su misión como palabras y hechos, o sea, enseñanzas y hechos, ¿no? Y es un poco el tema que hemos estado hablando los viernes también, ¿no? Que mi cristianismo sea coherente, porque muchas veces tenemos palabras, pero no hechos, ¿cierto? Y hoy en día hay un cristianismo así, ¿no? Que solamente se enfoca en sus palabras, pero faltan los hechos, no hay coherencia. Entonces los apóstoles dieron una descripción en palabras, en hechos, y esto solo es el reflejo de la misión de Jesús, de lo que Jesús les enseñó, el ejemplo que les mostró el Maestro. Una vida consistente en la predicación, enseñanzas, pero también acompañada de señales, de una vida justa, de una vida santa, ¿no? Importantísimo esto, hermanos, súper importante. Entonces, la coherencia en nuestro cristianismo, yo pienso que es lo que el Señor está despertando en cada uno de nosotros. No solamente en ustedes, en todos, ¿sí? Tiene que haber una coherencia. Tenemos que vivir el Evangelio, no solamente decirlo, confesarlo, sino vivirlo. Versículo 31, pasen conmigo al versículo 31. Y Él les dijo: vengan ustedes solos a un lugar apartado y descansen un poco, ¿sí? ¿Por qué dice esto Jesús? Porque mucha gente
vemos aquí que iba y venía y ni siquiera tenían tiempo para comer, dice la palabra. No tenían tiempo ni siquiera para comer. Los discípulos estuvieron recorriendo toda esa región. Estamos hablando, mis amados hermanos, de unas 205 ciudades y aldeas pequeñas, predicando el evangelio, sanando enfermedades, echando fuera demonios. Y podemos aquí suponer que estos hombres habían pasado por una experiencia bastante agotadora, bastante agotadora, ¿no? De sus vidas. Por lo menos hasta este momento era una de las experiencias más agotadoras que ellos estaban viviendo. Semana tras semana habían estado lidiando con las dificultades de la gente, recibiendo en carne propia el impacto de la incredulidad de muchos y al mismo tiempo experimentando la alegría y el gozo de aquellos que aceptaban el evangelio de todo corazón, ¿no? Eran momentos, eran contrastes y ese es el ministerio, esa es la variedad, como el pastor muchas veces me hace la figura de lo que significa el ministerio. El pastor me hace que muchas veces es como una montaña rusa. Y eso es a lo que el pastor o el que, si ustedes han estado trabajando dentro del ministerio, ustedes pueden dar fe que eso es lo que ocasiona muchas veces el ministerio. Momentos agradables, momentos no tan agradables, subidas y bajadas. Y esta es la variedad del ministerio. Y cuando estos hombres regresan de su gira ministerial, estaban completamente exhaustos, agotados, en un sentido, hermanos, físico y en un sentido emocional. Y mis hermanos, el ministerio es bastante agotador porque no importa cuánto tú hagas, nunca va a ser suficiente. ¿Cierto? Nunca será suficiente. Siempre habrá personas que evangelizar, nuevos creyentes que discipular, personas con problemas que necesitan ayuda. Y por eso el mismo Señor Jesucristo dijo en una ocasión que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y eso siempre será así, hermanos. Eso siempre ha sido así. Eso no es un problema de esta época. Y mis hermanos, las necesidades siempre serán más abundantes que las personas que puedan suplirlas. Siempre serán más abundantes las necesidades. ¿Sí? Y eso es una realidad con la que nosotros tenemos que aprender a vivir. O de lo contrario, terminaremos frustrados, bastante frustrados. Y así que el Señor reconoce el agotamiento de sus discípulos, el Señor ve más allá, ¿verdad? Y el Señor reconoce el agotamiento de los discípulos y decide llevarlos a una barca, a un lugar solitario, lejos de la presión de la gente. Y la misión de los discípulos sin duda ha generado mucho interés entre la gente. Era tanta la gente que acudía a ellos que los discípulos no tenían tiempo, como dice la palabra, ni para comer. Un trabajo bastante arduo y agotador. Era tanta la gente que acudía a ellos que los discípulos no tenían tiempo para comer ni para descansar, ¿cierto? Y Jesús les dice, venid a un lugar solitario. Ese es el corazón y la naturaleza de nuestro Salvador. Si alguna vez has realizado mucho, ¿cuántos han estado involucrados en el ministerio? Levanten la mano, ¿cuántos han estado involucrados en el ministerio? Si alguna vez tú has estado realizando o involucrado en el ministerio, entonces tú vas a saber lo agotador que puede llegar a ser. Y aparentemente está bien tomarse un descanso, ¿no? Está bien tomarse un momento solitario y está bien alejarse por un rato y descansar. Esa puede ser una palabra que algunas personas necesitan escuchar hoy en día, en muchas iglesias, porque muchos piensan que todo depende de ellos, ¿no? Porque creen que ellos son el centro de la reunión, de la iglesia, piensan que si llegado al caso se toman un descanso, todo se va a derrumbar, nada va a poder continuar como él acostumbraba a hacerlo, y piensan, hay tanta gente que necesita algo y yo tengo que hacer algo y suplir eso, y se creen autosuficientes, ¿no? En ese momento. Pero aquí aparentemente está bien tomarse un pequeño descanso y descansar, incluso cuando parece que no hay fin para las necesidades que demanda un ministerio, hermanos, es necesario tomar un tiempo.
Es necesario, como leíamos en el Salmo hace un rato, es necesario esos desiertos, ¿no? Porque eso significa un desierto, que tú estés solo, ¿no? En un desierto tú no tienes muchas distracciones. Ahora bien, es posible que Jesús tuviera en mente algo más que solo un descanso, ¿no? Cuando dice, ve al desierto o a un lugar remoto, porque fue en el desierto donde Dios dio descanso, ustedes recordarán, después del éxodo de Egipto. Es allí en el desierto, y el desierto era entendido como un lugar para encontrarse con Dios, porque no hay distracciones, ¿no? Está uno solo, está uno solamente con el Señor. Son necesarios esos desiertos. No nos quejemos de los desiertos. No nos quejemos cuando pasemos por momentos difíciles, que sentimos que estamos como en ese desierto. No nos quejemos de ellos, no nos alejemos de esos momentos. Duelen, sí, incomodan, sí, pero son necesarios. Profetas como Isaías, Jeremías se encontraron con Dios ¿en dónde? En el desierto. Juan el Bautista vio como una voz en el desierto, ¿cierto? Se menciona el desierto allí. También vemos a Moisés que se encontró con la zarza ardiente ¿en dónde? En el desierto, ¿no? Si para estos hombres era necesario el desierto, hermanos. Y a veces también necesitamos alejarnos de ciertas distracciones e ir a un lugar solitario para centrarnos en el Señor, para buscarlo a Él. Amén. Pasen conmigo al versículo 32 y 33. Entonces dice acá que se fueron en barco a un lugar apartado. Y aquí por el pasaje paralelo en el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Lucas también nombra esta historia, este suceso. Y en este Evangelio paralelo a esta historia nosotros sabemos que ese lugar fue la ciudad de Betsaida. Aquí cuando dice que se fueron en la barca a un lugar solitario, pero la gente los vio partir y muchos los reconocieron. Entonces, la ciudad, Betsaida, que por cierto es la ciudad donde nacieron Pedro, Andrés, Natanael, Felipe, ¿no? Ellos eran conocidos en esa ciudad, ellos los conocían. Se van a descansar, pero en la soberanía de Dios, en los planes de Dios que son diferentes a nuestros planes, su soberanía es diferente supuestamente a nuestra soberanía, ¿verdad? La soberanía de Dios en esta historia le da un giro completamente inesperado para los discípulos. Un giro totalmente inesperado, por lo menos para los discípulos. Dice el versículo 33 que la gente los vio partir. La gente los vio, los reconoció. En esa ciudad habían crecido. Entonces en el versículo 23, pero muchos los vieron salir y los reconocieron, ¿no? Así que el pueblo corrió a pie desde las ciudades y llegó antes que ellos. Ustedes se pueden imaginar esta multitud de personas en este juego del gato y el ratón, ¿no? Todas las multitudes viendo buscando dónde están los discípulos de Jesús, los vieron y corrieron. Y cuando Jesús y los 12 salieron en la barca, ellos iban a lo largo de la orilla del mar, o hacia el norte o hacia el sur, y según los relatos de los otros evangelios, lo más probable es que se dirigieran al noroeste, ¿sí? Y sabemos que no van a cruzar el mar de Galilea al otro lado, porque si lo hicieran, nadie podría seguirlos a pie. La gente corre por la orilla. La gente corre por la orilla y avanza a mejor tiempo que el barco. Sabemos que en esos tiempos, pues el barco no habían motores, como hoy en día hay motores, ¿no? Así que cuando el barco gira hacia la orilla para desembarcar, la gente, ¿qué se imaginan ustedes? ¿Dónde estaba la gente? Ahí, ahí al frente. Cuando ya el barco gira ya para desembarcar, resulta que todos ya estaban ahí sentados esperando. Uno se imagina esa escena, ellos ahí. Imaginémonos también la reacción del Señor y los discípulos. La gente corre por la orilla, avanza a mejor tiempo y ya están ahí. Pasemos al versículo 34. En el versículo 34, al desembarcar, ¿sí? Entonces, luego leemos que aquí, cuando Jesús desembarcó, vio una gran multitud.
Y empieza lo denso, hermanos, porque el Señor vio una gran multitud y sintió compasión de ellos, ¿no? Porque eran como ovejas sin pastor. Importante señalar esto, ¿no? Tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Y aquí vemos realmente la suficiencia y compasión de nuestro Señor. Y algunos teólogos y estudiosos calculan una multitud de 20,000 personas, ¿no? Se habla de 5,000, está registrado 5,000, pero aseguran que había mucha más gente, familias, ¿cierto? Cada persona conformaba una familia, detrás de esa persona había una familia. Había mucha gente con muchas necesidades. Y aunque el texto no nos lo dice, hermanos, nosotros podemos suponer que eso debe haber sido muy frustrante para los apóstoles. Un momento un choque verlos ahí listos, esperándolos. Ellos se estrellaron contra una montaña, emocionalmente. Esos hombres estaban cansados, muy agotados, exhaustos, y no era justo que ahora tuvieran que dedicarse otro tiempo más a atender a la gente, y no solamente a un grupo pequeño, sino a tanta gente. No era justo para ellos. Nosotros podríamos pensar así, ¿verdad? No era justo, o sea, no, ya hicieron todo lo que hicieron, milagros, sanidades y demás. Ya. Nosotros ya iríamos, no, sí, ya se pasaron, esa gente se pasó. Pero mis hermanos, la agenda ministerial de Dios, la mayoría de veces no coincide con la nuestra. Es diferente. Es diferente. Para la muestra un botón. El Señor me tiene acá, hermanos. Y no estaba en mi mente, ¿no? No era mi plan. Con mi esposa pensábamos en otras cosas al llegar a este país, otros planes, pero la agenda ministerial de Dios es diferente a la nuestra, totalmente diferente. Entonces, esos hombres estaban cansados y al mismo tiempo frustrados. Y nuestra agenda tiene que adaptarse a la agenda del Señor. Nuestras vidas son las que tienen que adaptarse a la agenda de Él. No la agenda de Él a la nuestra, ¿no? Como muchos cristianos hoy suponen que tiene que ser así. Cuando oran y declaran y exigen. Y en este punto podríamos pensar, Jesús tiene todo el derecho a estar molesto con esa gente también, ¿verdad? Jesús está tratando de alejarse de la multitud, está tratando de proteger a sus discípulos, a sus amados también. Jesús está tratando, Él quiere informar a sus discípulos, Él quiere escuchar a sus discípulos, cómo les fue, qué les pasó, ¿sí? ¿Qué emociones tuvieron, qué sentimientos tuvieron al predicar, qué momentos difíciles, compártanme, ¿no? Uno puede suponer que el Señor quería escucharlos. Él quiere descansar también un poco. Y esta gente no los deja en paz. Y uno podría decir, esta gente, ¿qué les pasa, no? ¿Qué tienen en la cabeza? Y el pastor esta mañana, él decía que una vez, y él en algún momento también ya me lo había compartido, él decía que alguna vez él escuchó decir a alguien que el ministerio sería genial si no tuviera que tratar con personas, con la gente. Y que rápidamente el pastor le dijo, pero si no hubiera gente no habría ministerio, ¿cierto? Y eso sí es así, ¿verdad? El ministerio es bastante agotador, pero si no hubiese gente, si no hubiera personas que pastorear, no habría ministerio. Y realmente queremos reconocer la compasión de Jesús por estas personas. Queremos reconocer la compasión. La palabra compasión que se usa aquí es una palabra griega
que solo se usa en el Nuevo Testamento para describir a Dios. ¿Sí? Nunca se utiliza para describir la compasión humana. Es totalmente diferente. Lo que queremos entender es, Dios ama de manera diferente a la que nosotros amamos. Como humanos caídos, somos capaces de amar. Tú y yo somos capaces de amar, aún con nuestra naturaleza caída, pecaminosa. Pero Dios nos mira en nuestros pecados, Él nos mira en nuestra condición perdida y caída, y Dios todavía, aún así, nos ama. Él todavía tiene compasión de nosotros. Y no miramos, muchas veces nos miramos con disgusto, muchas veces pensamos en los defectos de cada uno, ¿no? Nos enojamos fácilmente con las otras personas, con el pecado de los demás. Somos más fuertes, más tiranos con el pecado ajeno. Y nos olvidamos que nosotros podemos llegar así, llegamos a ser así o aún peor, ¿no? Necesitamos el amor que solo Cristo produce en nosotros, porque muchas veces olvidamos cómo somos realmente nosotros mismos. Se nos olvida, hermanos, cómo somos nosotros mismos. Olvidamos la compasión que Cristo tiene por nosotros y olvidamos que su compasión se manifestó al venir a personas como nosotros y dar su vida por la nuestra. Esa es la compasión de nuestro Salvador. Esa es la compasión. Cristo no vino a la multitud, o no vio más bien a la multitud como una carga o una molestia, un estorbo, no los vio así. Nosotros podríamos haber, si hubiéramos estado en ese momento, muy seguramente los hubiéramos visto como una molestia y un estorbo para mi descanso. Justo descanso, que yo me merecía. Pero Cristo no los vio como una molestia. Y me encanta cómo lo dice el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9. Jesús, cuando los vio, salió, dice, y les dio la bienvenida a todos. El Señor los recibió con los brazos abiertos, y en Marcos nos dice que tuvo compasión. Jesús vio más allá. Jesús vio más allá ovejas sin pastor. Él vio más allá, mucho más allá. Podemos suponer que los discípulos sí vieron a esta multitud como un estorbo, ¿no? Una molestia para su descanso. Pero Jesús vio más allá y vio ovejas que no tenían pastor, es decir, vio sus almas cansadas. Jesús vio conciencias culpables. Jesús vio la miseria y la desgracia en su alma, en esta gente, en esta multitud de personas. Eso fue lo que Jesús vio. Y Jesús miró a estas personas y no las vio como un estorbo. Jesús miró a estas personas y las vio como ovejas que no tenían pastor. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de ver ovejas? Las ovejas, animales, ovejas. ¿Cuántos han visto las ovejas? Las ovejas, ¿cierto? Ovejas sin pastor. ¿Cuántos han visto ovejas sin pastor? Todos vemos que las ovejas, cuando no tienen pastor, unas siguen a otras, ¿sí? Uno ve como un desorden, ¿verdad? Unos van a una dirección contraria a la otra, al momento siguiente van a otra dirección, su visión es limitada de las ovejas, ¿no? Es como ver a la gente seguir su celular, ¿no? ¿Cierto? Hace una semana veíamos una joven cruzando la calle así. Y es como ver personas que van a todas las direcciones, pero a ninguna meta en específico. Son impulsadas en una u otra dirección por algo que hoy en día el mundo, la sociedad está asustada. Las personas van a una u otra dirección por el consejo de salud que están recibiendo, por la próxima tendencia en el mundo, siempre corriendo en una dirección tras otra, siempre siendo arrastrados por alguna tendencia, alguna corriente. En la Biblia a menudo se representa a Dios como el pastor de sus ovejas. Junto a aguas tranquilas nos conduce, Él nos hace descansar en verdes pastos. Su vara y su callado nos infundirán aliento.
Y en el Éxodo Dios guió a su pueblo. ¿Recuerdan? El fuego en la noche y la columna de humo en el día. Un pastor guiando a sus ovejas, ¿no? Este era un símbolo visual de la presencia de Dios, su guía, su protección hacia el pueblo. Y Cristo es el buen pastor, hermanos. Él es el buen pastor. Sus ovejas oyen su voz y le siguen. Sus ovejas. Él nos conduce a través del valle de sombra de muerte. Él da su vida por las ovejas. Así que no tenemos nada de qué temer. Luego vemos que en su compasión Cristo los instruyó. Comenzó a enseñarles muchas cosas, o sea, aparte, pues obviamente de la situación que estaba viviendo con sus discípulos, el Señor vio la necesidad primaria y más importante en esta multitud, y es alimentar su alma. Porque dice que el Señor empezó a enseñar la palabra. Y hay muchas otras cosas que la gente suele desear de un pastor, ¿no? Aquí podemos como pensar en los pastores de las iglesias, en nuestros propios pastores. Y hay muchas cosas que la gente, que los miembros de la iglesia desean que el pastor realice, ¿no? La gente quiere que visite a todos en la iglesia, quieren que esté presente en cada evento, quieren que estén en las esquinas evangelizando todo el tiempo, quieren que él inicie todo tipo de actividades y ministerios en la iglesia. Pero ¿sabes, hermanos, cuál es qué dice la Biblia del trabajo de un pastor? ¿Cuál es el trabajo del pastor? Se trata de apacentar las ovejas. El trabajo y la comisión de Dios a un pastor es apacentar las ovejas y no entretener a las cabras. En Juan capítulo 21 Jesús le habla a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Sí recuerdan ese texto? Bastante contundente el Señor, ¿no? Pedro, ¿me amas? Y Pedro responde, claro que sí, tú lo sabes, Señor, yo te amo. Luego 3 veces Jesús lo cuestiona con lo mismo, ¿verdad? Y finaliza, Pedro, si me amas, apacienta mis ovejas. Jesús dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso está en Mateo 4. El pastor debe entregarse a la enseñanza, hermanos. Y yo sí estoy profundamente, y no porque esté aquí el pastor presente, yo se lo he dicho a muchas personas sin que él esté presente. Pero yo sí estoy profundamente agradecido con el Señor por el pastor. Porque él se esmera en enseñarle la palabra. O sea, su misión principal, y él me lo ha dicho personalmente, es enseñar, es predicar la palabra. El pastor debe entregarse a la enseñanza y predicación de ella. Este es su ministerio principal y debe ser el nuestro también. Porque recuerde que nosotros somos pastores aún en nuestros hogares, ¿cierto? Tenemos ovejitas. Pero este es su ministerio principal. Él debe apacentar las ovejas y debe darles buena comida. Buena comida. La buena comida es la exposición de la palabra de Dios. Con todo y nuestros errores, porque somos humanos, hermanos. Los pastores son humanos también, ¿cierto? Pero el ministerio principal es predicar la palabra, predicar sana doctrina. Tratar de predicar este libro lo más fielmente posible. No es tener un tema de interés popular acá, hermanos. Aquí podríamos hacer cientos de actividades. No es la sabiduría del mundo, no es traer la psicología del mundo a la iglesia, no es discursos motivacionales. Yo podría darles aquí o el pastor podría darles un sermón motivacional, que ustedes salgan de acá creyéndose en lo que van a conquistar y van a comerse en el mundo. No. O cualquier otra cosa que se considere predicación, que en algunas iglesias, hermanos, sabemos que hoy en día lo hacen. Este pasaje nos muestra también que en medio de esta supuesta interrupción de su descanso físico, hermanos, los discípulos estaban a punto de presenciar un despliegue de la compasión
del poder y de la gracia del Señor Jesucristo, para suplir todas las necesidades, y que tiene todo eso que ver con el reposo. Eso tiene que ver todo con el reposo, mis hermanos. A final de cuentas, el cansancio del alma no proviene de las circunstancias difíciles. Y esto sí es bastante importante. Muchas veces el cansancio del alma no proviene de las circunstancias difíciles. El cansancio proviene del hecho de que nosotros tendemos a perder de vista la gracia, la bondad, la compasión, el poder, la sabiduría de nuestro Señor, de nuestro gran Dios. Cuando estamos en medio del problema, es eso lo que cansa el alma, porque perdemos de vista a nuestro gran Dios. Y cuando toda esta gente comenzó a llegar de todas las partes, ¿no?, de estas zonas, Cristo no las vio como un estorbo. Cristo no las vio como una molestia. Jesús vio sus conciencias culpables, Jesús vio más allá, vio la miseria que había en su alma. Amén. Versículo 35, pasen conmigo al versículo 35. Luego leemos, cuando ya era tarde, se acercaron a él sus discípulos, ¿no? Ya era tarde. ¿Y cuántas personas piensan que cuando un sermón dura más de 30 minutos, no sé si les ha pasado, bueno, yo sé que no van a levantar la mano, pero cuando un sermón dura más de 30 minutos, ya están pensando, su mente empieza a divagar, ya está allá en la casa probando esos frijoles que dejó allá en la olla. Mira, ya la hermana se está riendo, o sea que sí, allá dejó frijoles listos, ¿cierto? Y estamos pensando, quizás estamos pensando, ya es hora de terminar, ¿no? Al predicador como que ya empezamos a hacerle señas, o empezamos a bostezar, o queremos comer algo, ¿no? Y es muy común en estos días que la gente en la iglesia anhele más comida física, real, que la palabra de Dios. Y estas mismas personas criticarán a un predicador por hablar demasiado, por enseñar demasiado. Y a menudo nos preguntamos por qué algunos cristianos tienen tan poco apetito de la palabra de Dios. ¿Ustedes por qué creen? Que ya al cristiano, el creyente, ya no le gusta escuchar, de hecho en sus casas no les gusta leer la Biblia. ¿Ustedes por qué creen? ¿Por qué bajó el apetito? Porque ya no hay esa sed de justicia, ¿no? Y uno se preguntará, ¿realmente este creyente, esa persona que se dice ser cristiana, quiere ir al cielo? ¿Quiere disfrutar de la gloria del Señor? Porque es allí en el cielo. ¿Ustedes qué creen que vamos a hacer allí en el cielo? ¿Qué creen que vamos a hacer allí en el cielo? Tenemos aquí la impresión de que Jesús lleva hablando mucho tiempo, ¿no? Y nadie parece quejarse de ello, ¿no? Aquí nadie, digamos, dice nada, pero ahora ha surgido una verdadera preocupación. Los discípulos se acercan y dicen, este lugar está desierto y ya es tarde, ¿no? Ya es tarde. Entonces en el versículo 36, ellos proponen, ¿no? Despídelos, por favor, para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor, para que puedan comprar algo de comer. Es decir, Jesús, el sol ya se está bajando en el cielo, esta gente va a pasar hambre, Señor, o sea, como que ya es momento, nadie tiene pensado estar aquí, ¿no? Terminaremos por hoy para que esta gente pueda llegar a este momento, vamos a ya finalizarlo para que la gente pueda alcanzar a llegar a sus pueblos locales antes de que cierren, antes de que ya se haga más tarde, más noche. Y esta es la preocupación que tienen realmente los discípulos por la gente, y esa es la esencia de lo que están diciendo acá. Y en el versículo 37, pasen conmigo al 37, hermanos, dice, ¿sí van conmigo? ¿Sí van conmigo? ¿Sí están acá? Ok. Aquí vemos que Jesús comparte la misma preocupación, pero aquí es donde Jesús marca la diferencia, ¿no? Aquí hace algo bastante interesante. Jesús dice, dales vosotros de comer, ¿no? Fácil. A toda esta multitud de gente, dales vosotros de comer. Y el énfasis de este versículo está en la palabra vosotros, ¿no? Que está en plural. Jesús está diciendo, si esta es vuestra preocupación, entonces
todos ustedes hagan algo al respecto, ¿no? Y el pastor también esta mañana compartía y decía que muchas veces al pastor Jim y al pastor Errol, a menudo se acerca a personas en la iglesia, a él, se acercan a ellos y les dicen, creo que hay una necesidad de esto en la iglesia. Hay muchas personas que se acercan al pastor y le dicen, yo veo que hay una necesidad de esto en la iglesia. O bien creo que es necesario hacer esto, ¿no? Y dan algunas ideas. Y la respuesta que el pastor siempre, Jim y el pastor Errol les da es, si el Señor ha puesto esto en tu corazón, entonces debes hacerlo, ¿no? Porque es muy fácil llegar con ideas pero quedarme sentado, ¿no? Es facilísimo. Y desde el momento en que Jesús llamó a estos hombres, fue obvio que querían que comenzaran a participar en el ministerio. Era fácil decirle, Señor, mira, toda esta gente necesita comer, ya nosotros hicimos, hazle tú, ¿no? Pero el Señor les dice, no, vayan y miren. Y muchas de estas personas probablemente están allí debido al esfuerzo de los discípulos. Jesús no quiere que ahora pasen a un segundo plano, entonces Él usa el pronombre personal enfático, vosotros, ¿no? Y su respuesta, sin embargo, es, ¿hablas en serio? ¿No? Y podemos imaginarnos la expresión de los discípulos, ¿qué le pasa? Está viendo la multitud, ¿cómo vamos a hacer? ¿Deberíamos ir a comprar pan por valor de 200 denarios y dárselos? En otras palabras, se necesitaría el salario de un año para alimentar a toda esta gente. ¿De dónde va a salir eso? Y esto demuestra que en 2000 años nada ha cambiado en la iglesia, hermanos. ¿Cierto? Nada ha cambiado. Ahora bien, la fe no es un salto a ciegas, como algunos de ustedes nos han escuchado decir acá. La fe es actuar en base a lo que Dios ha dicho. Es confiar en su poder para lograr el resultado. Y Jesús claramente está indicando que esto se puede hacer. Él nunca les habría dicho a sus discípulos, hacedlo vosotros si no fuera posible, ¿no? Jesús sabe en qué está y lo que va a suceder. Y nosotros también necesitamos confiar en la palabra. No confiamos en la palabra. Mucho cristiano no confía en la palabra, no confía en su Señor, en su Salvador. Entonces nosotros necesitamos confiar en la palabra de Dios de la misma manera. Y acá en el versículo 38, pasen conmigo al versículo 38, acá Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Está bien, ¿cuántos panes tenéis? En otras palabras, da el primer paso. O sea, en otras palabras, el Señor les está diciendo, ve y mira lo que tienes disponible. Ve y miras. Da el paso. Cuando lo supieron, dice que los discípulos dijeron 5 panes y 2 peces. Es dar ese paso. Es dar el paso, hermanos. Es confiar en el Señor. Es depositar mi fe en el Salvador, en el que provee y controla todo. Y en el versículo 39 dice, y les mandó que todos, entonces Jesús dice, hagan que la gente se recueste en grupos sobre la hierba. Así lo hicieron los discípulos y la gente se sentó en grupos de 50 y de 100. Y los discípulos aquí probablemente están pensando, no sabemos cómo va a funcionar esto, ¿cierto? Pero queremos notar, ellos hicieron lo que Jesús los instruyó. Y esto nos recuerda, esta organización que Jesús da acá de 100 y de 50, nos recuerda con el pueblo de Israel, cuando Moisés también organizó su pueblo allí en el desierto. Y era una costumbre, ¿no?, que tenían organizar de a grupos, ¿no? Y el Señor hizo acá lo mismo. Pero falta un compromiso, falta dar ese primer paso. Falta dar el compromiso. El pastor hablaba esta mañana, él daba un ejemplo que él ha tenido con su esposa y él hablaba sobre lo comprometidos que estaban por primera vez de diezmar, ¿no? Y ellos sabían que debían hacerlo, pero no creían que tuvieran el dinero para hacerlo. Y en realidad ellos tenían esa necesidad, pero no sabían porque muchas veces el dinero que les llegó durante mucho tiempo lo gastaron
desperdiciaron el dinero, lo administraron mal y pensaban que no tenían lo suficiente como para empezar a diezmar. Y ellos tenían en su corazón diezmar a la iglesia, empezar a diezmar fielmente a la iglesia. Sin embargo, simplemente ellos se comprometieron y tan pronto como recibían el pago, empezaron a ofrendar, dieron ese paso. Y ellos cuentan que llevan ya 18 años haciendo esto sin falta y el Señor nunca los ha decepcionado. Y aquí el énfasis no es el diezmo, hermanos. Aquí el énfasis también es ese compromiso en todo, Señor, en todo lo que hagamos para el Señor. El Señor nunca nos decepciona. Muchas veces pensamos qué vamos a comer. No, cuando tenemos nuestros hijos, ¿qué comeremos? ¿Qué les colocaremos a ellos en la mesa? ¿Qué haremos si nos quedamos sin dinero antes de nuestro próximo pago? ¿No? Se presentan dificultades, enfermedades, lo teníamos todo organizado y resulta que tocó sacar de aquí para cubrir allá y se presentan todo tipo de preocupaciones y dificultades, pero nunca falta la comida, nunca falta la provisión del Señor, nunca Él nos decepciona. Nosotros sí fallamos, nosotros sí decepcionamos, el Señor nunca lo hace. Cuando le das a Dios solo lo que te sobra, nunca te sobra nada. Cuando le das a Dios desde abajo, ahí es donde Él ocupa un lugar en tu vida. Pero cuando eres obediente al Señor, recibirás esa bendición de la obediencia, de ese compromiso al Señor. Y en el versículo 41, acá entonces vemos que tomó Jesús los 5 panes y los 2 peces y levantó los ojos al cielo. Levantó los ojos al cielo, los bendijo y los partió. Él siguió dándoselos a sus discípulos para que los presentaran delante del pueblo, luego repartió los 2 peces entre todos. Ustedes se pueden imaginar una multitud de más de 20,000 personas. Y en el versículo 42 dice que todos, ¿qué pasó con ellos? Con toda la multitud. Todos comieron y se saciaron. Todos comieron y se saciaron. Y como ya mencionamos, este relato debería traernos a la memoria el tiempo del pueblo de Dios en el desierto después del Éxodo. Allí Dios proveyó para su pueblo de una manera asombrosa con la provisión del maná, ¿recuerdan? Pan del cielo caía todos los días, cada día. Y todos siempre tuvieron suficiente. Su hambre física siempre estaba satisfecha. Dios siempre les proveía el maná. Pero desgraciadamente ellos mismos no siempre estaban satisfechos con lo que Dios les daba. Y empezó una queja. Empezó un corazón incorrecto, una actitud incorrecta frente a Dios. ¿Por qué maná? Ahora, ¿por qué siempre maná? ¿No hay otra cosa? Podríamos haber comido mejor cuando estábamos de esclavos en Egipto. Esa es la naturaleza de nuestro corazón, hermanos, la queja. Después de un tiempo de comer maná, la misma comida, día tras día, se sintieron insatisfechos y empezaron a quejarse. Nunca estamos satisfechos. Queremos más. Queremos lo último en tendencia a la moda, en tecnología, porque ya me aburre el celular que tengo. Entonces quiero algo mejor. Y piensa en la próxima vez que quieras dejar quejarte de lo que Dios te ha dado, hermanos. Pensémoslo. Y aquí dice que la palabra dice que todos comieron y todos se saciaron. En el versículo 43 enseguida nos dice que entonces los discípulos recogieron 12 cestas llenas, ¿cierto?, de pedazos. Y aquí lo que vemos, hermanos, es que el Señor está replicando aquí el milagro de Moisés en el desierto. Recuerdan ustedes que en el Evangelio de Juan el Señor conecta lo que pasó en el milagro del partimiento del pan y lo que ocurrió en el Éxodo con Moisés. Dijo, de cierto os digo, no os dio a Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y el Señor les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Este milagro es una representación gráfica, hermanos, del Evangelio.
Y por eso al comienzo yo señalaba que el Evangelio es ofensivo, ¿cierto? Para los que piensan racionalmente y naturalmente. El Señor Jesucristo vino al mundo a saciar el alma hambrienta y sedienta en la cruz del Calvario. Yo soy el pan de vida. Y más adelante en Juan, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, y ese es el pan que desciende del cielo, para que de él coma, para que el que de él coma no muera y tenga vida. El pan que desciende del cielo da vida. Si alguien comiera de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré al mundo, y Jesús es el pan de vida. Esto fue el preámbulo del banquete que Jesús ofreció en la cruz del Calvario. Este milagro que estamos viendo acá, o sea, podríamos quedarnos asombrados, ¿no? Y decir, oh, qué milagro tan bonito, qué historia tan bonita. Pero esto es un preámbulo de lo que realmente Cristo hizo en la cruz. El banquete que Él ofreció, Él se ofreció como el pan de vida. El versículo 44 dice que los que comieron los panes eran ¿cuántos? 5,000 hombres. Eso sin contar mujeres y niños. Y como ya lo hablamos, muchos estudiosos teólogos dicen que era un total de 20,000 personas. Así que vemos claramente que la provisión del Señor no solo es suficiente, sino también es abundante. Llena a todos aquellos que lo reciben y todavía queda más suficiente. Queda mucho más. Y en este punto, amados hermanos, debemos pensar en la gran provisión de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Hay varias lecciones que el Señor nos quiere dar aquí. Y es por eso que este milagro es tan importante, porque el Señor se está presentando aquí como Jehová Jireh. Jesús se está presentando como el creador del universo, como el todo, como aquel que puede proveer para todas nuestras necesidades. El verdadero descanso del alma no se encuentra, hermanos, en una vida libre de problemas. El verdadero descanso del alma reposa en un entendimiento apropiado de la compasión y el poder y la soberanía y suficiencia de nuestro Salvador Jesucristo. Si tu visión es diferente a esta, hermanos, no tendrás descanso en ningún momento. Tu alma no tendrá descanso. Si tú pierdes de vista al Señor en las buenas y las malas, no tendrás descanso. Y otra lección es que las necesidades de los demás, aquí yo estoy hablando sobre cada punto que estamos viendo. Primer punto de reflexión es el verdadero descanso solo está en Cristo. Segundo punto de reflexión es una oportunidad de gracia que tenemos al ser compasivos. Y tercer punto, solo Jesús satisface y pastorea mi alma hambrienta. Otra lección es que las necesidades de los demás no son un estorbo en el camino, sino oportunidades de gracia. Nuestra tendencia es ver las necesidades de los demás como un estorbo para yo no ser incomodado. Porque prima más mis necesidades, ¿no? Son más importantes mis necesidades que la de los demás. ¿Y cuánta compasión falta en la iglesia, hermanos? ¿Cuánta compasión falta en nuestros corazones? Hay demasiadas personas afuera necesitadas y aún adentro. Mi hermano, el que está al lado. Por eso al comienzo yo les preguntaba cuántos creen en Cristo, cuántos confían en Cristo. Todos aquí me levantaron la mano. Está bien, entonces somos una familia. Somos hermanos en Cristo. Pero aún mi hermano también puede necesitar algo. Vivir una necesidad, una dificultad. Falta compasión en nuestros corazones. Hay muchos que no requieren un descanso como el que necesitaban los discípulos. Hay muchos cristianos que no quieren comprometerse con la obra de Dios. Son solo espectadores. Invierte tu vida en lo que realmente tiene valor eterno, hermanos. Comprométete con la obra del Señor, con lo que realmente tiene peso y valor eterno. Una vida común y corriente en este mundo va a pasar.
¿cierto? Lo que hagamos racionalmente en esta vida va a pasar, pero una vida en Cristo permanecerá y sonará por la eternidad. Y hoy el llamado es: sal de tu zona de confort. Jesús es el camino que realmente puede satisfacer el alma hambrienta. Así como el Señor satisfació a esta multitud de personas. Primeramente les enseñó, los alimentó, alimentó su alma y posteriormente los bendijo con pan y alimentos. Jesús es el único que realmente puede satisfacer el alma hambrienta. Sin Cristo es ser como una oveja sin pastor. Si tú dices creer en Cristo, pero no vives como Cristo quiere que tú vivas, tú eres una oveja sin pastor. Así tú digas que crees en Cristo. Estás en peligro, estás desprotegido sin Cristo. Cuando tengas que enfrentarte a la justicia de Dios, ese será tu mayor problema. Ese será tu mayor problema. Cuando nos enfrentemos a la justicia de Dios y no vivamos como Cristo me dijo que viviera, ese será nuestro problema. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y no hay más vida abundante que en la vida eterna. Amén, hermanos. Coloquémonos en pie, por favor, y vamos a orar al Señor.